Universidad de San Carlos de Guatemala. Para la Superintendencia de Administración Tributaria es un verdadero gusto poderles acompañar en un tema muy especial que seguramente pues les va a servir en su formación académica, denominado recursos administrativos en materia tributaria. Un tema que les invitamos a que puedan prestar atención y que definitivamente les va a interesar bastante dentro de su formación académica. El día de hoy, pues estamos juntamente con la licenciada Mildred Castañeda, designados para poderles brindar esta orientación tributaria. Sin embargo, antes de iniciar, es importante dar algunas instrucciones a efecto de poder llevar a cabo de la mejor manera esta transmisión, esta capacitación dirigida a ustedes. Durante el desarrollo del tema, pues se va a estar compartiendo un enlace, el cual les pedimos que ustedes puedan llenar, en el cual se estará tomando en cuenta su asistencia para que puedan tener acceso a la evaluación y posteriormente también tener acceso al diploma de participación correspondiente a esta capacitación. Y también les pedimos que si tienen alguna consulta relacionada al tema que estamos tratando en esta oportunidad, pues la puedan plantear a través del chat. Ahí en el chat de Zoom pueden plantear su pregunta y al finalizar la capacitación, la presentación de las diapositivas, pues daremos un espacio para poder responder a cada una de esas preguntas. Definitivamente un saludo muy especial a todos los organizadores de esta capacitación y esperamos que sea un éxito. Voy a presentar a la licenciada Miguel Castañeda para que les salude y posteriormente iniciamos ya con la disertación. Bienvenida, Mildred. Muchísimas gracias, estimado Álvaro. Buenas tardes, estimados estudiantes, futuros colegas de esta tan hermosa facultad y de tan hermosa universidad. Siempre es un gusto compartir con estos temas que definitivamente lo que buscan es ampliar esos conocimientos en materia administrativa, especialmente en materia tributaria, ya que sabemos que en el área, en esta carrera, es un curso el que se lleva de derecho tributario y realmente pues hay mucho mercado para que ustedes puedan ejercer esta carrera en el ámbito tributario. Esperamos pues poder contribuir con el conocimiento que cada uno sabemos que ya trae en la base, pero en materia tributaria es especial. Así que aquí estamos a la orden y esperamos que todas las dudas que puedan tener las planteen en el chat y con gusto daremos respuesta. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, y vamos a iniciar también ahí eh, reiterando, ¿verdad? El recordatorio para que puedan ustedes plantear ahí sus preguntas por medio del chat. Muy bien, entonces voy a compartir aquí mi presentación para que podamos dar inicio a esta capacitación que hemos preparado para cada uno de ustedes. Ahí, como pueden ver ya en pantalla, pues nos vamos a referir a los recursos administrativos en materia tributaria. Vemos ahí que todavía están ingresando algunos alumnos. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, y definitivamente pues el tema que traemos pues de vital importancia acá, los recursos administrativos en materia tributaria. Uno de los derechos del contribuyente, obviamente dentro de las obligaciones está atender las citaciones de parte de SAT cuando sea requerido, cuando exista alguna duda razonable por parte de la administración tributaria y que necesite pues verificar las declaraciones que ha presentado el contribuyente, pues lo va a realizar. Y es también uno de los derechos del contribuyente, pues impugnar si algo pues no se determina de acuerdo a lo que él considera que pueda estar en su derecho, pues ahí están los recursos administrativos en materia tributaria. Y vamos a ir dando un preámbulo de qué vamos a estar refiriéndonos en esta oportunidad. Es importante dar a conocer el objetivo que queremos plantear y que queremos cubrir en esta oportunidad y darles a conocer a ustedes como estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos cuáles son esos aspectos legales a considerar en la interposición de recursos administrativos en materia tributaria, definitivamente para ampliar su conocimiento en esta materia. Bueno, y queremos iniciar pues recordando sobre la obligación tributaria que existe dentro de todos los ciudadanos en Guatemala. Pues existe un vínculo jurídico, en este caso de carácter personal, entre la SAT y los otros entes públicos acreedores del tributo que puedan resultar como sujetos pasivos de esta
obligación tributaria. Dentro de lo que nos corresponde como ciudadanos es obedecer las leyes definitivamente, pero también contribuir en la manera que está prescrito en las leyes como está establecido para no pagar ni de más ni de menos. Pero ahí debemos de cumplir perfectamente con esas obligaciones que están ahí enmarcadas en cada una de las leyes, desde la misma Constitución Política de la República de Guatemala y que es parte también de las funciones de la SAT, hacer que se cumpla eh, lo establecido en materia tributaria. Y en este caso, pues el contribuyente, que somos prácticamente todos, se les mencionaba en una capacitación anterior, que prácticamente el Estado, pues se compone por la población, el territorio y el poder. En este caso, pues los contribuyentes debemos de contribuir de la manera en que está establecido ante la ley. Luego está la función específicamente de la SAT. Ya les mencionábamos también que tiene su ley orgánica mediante el decreto 1-98 y que desde 1999 pues cumple ya sus funciones como tal. Es la Superintendencia de Administración Tributaria. Administra prácticamente el régimen tributario y aduanero, verifica en lo que concierne a la aplicación de las leyes de carácter tributario para establecer que se haya cumplido efectivamente el pago del impuesto. Pero no administra los impuestos, sino que los traslada al Ministerio de Finanzas, quien a través de una ley de presupuesto pues los va a trasladar a cada una de las dependencias, a cada uno de los ministerios, para que se pueda cumplir con la función pública. Pero también es un deber de los guatemaltecos velar de que esos impuestos se inviertan y se utilicen de una forma adecuada. Dentro de las funciones y atribuciones y facultades de la administración tributaria es requerir informe a cualquier persona individual o jurídica dentro del territorio nacional. Y vean algo muy importante, esté o no esté inscrito como contribuyente o responsable y en su caso pues declare los tributos de acuerdo a las leyes que correspondan. En Guatemala, dentro de lo que administra la SAT, hay 13 impuestos, que ustedes los pueden verificar desde Claraguate. Ahí tenemos prácticamente el catálogo de los impuestos que se administran desde la SAT. El IVA, que es el que más impuestos genera o más ingresos genera para el país, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre circulación de vehículos, por ejemplo, pero también algunos impuestos específicos, por ejemplo, a la distribución de petróleo, a la distribución de bebidas, por ejemplo, de aguas gaseosas, también como comúnmente le conocemos. Ahí también hay algunos impuestos que administra la SAT en este caso. Y algunos que quizá lo relacionamos mucho con las municipalidades, por ejemplo, el IUCI. Existen algunas municipalidades que le han pedido a la SAT que pueda recaudar ese impuesto en algunos lugares en donde no existe la posibilidad o digamos todo la logística para poderlo cobrar por medio de las municipalidades. Entonces, ahí está la SAT que cumple también esa función a requerimiento de esas municipalidades que les menciono. Otra de las funciones de la SAT para ir entrando en materia, haciendo este preámbulo para entrar directamente a los recursos que les mencionamos, que es parte de lo que eh, tiene el contribuyente como derecho aplicarlos, ¿verdad? Si se considera vulnerado en alguno de los derechos que pueda tener el contribuyente, puede aplicarlos en materia administrativa cuando corresponda. Pero dentro de esas funciones de la SAT es requerir y recaudar los impuestos, el tributo adeudado y los intereses cuando corresponda. Y por qué no decirlo también, en algunos casos, sancionar a los contribuyentes irresponsables de acuerdo con el código tributario, perdón, y las demás leyes en materia tributaria. Seguidamente, dentro de lo que corresponde a las funciones de la SAT es precisamente verificar el contenido de esas declaraciones e informaciones que por los medios y procedimientos legales y técnicos y análisis e investigación que estime convenientes, la SAT pueda determinar si se cumplió con el hecho generador, si se pagó con el tributo correspondiente. Y para el efecto puede requerir de parte del sujeto pasivo, es decir, de la persona que debe de pagar el impuesto, cualquier información complementaria, incluso a través de sistemas computarizados, y podría incluso pedir información
financiada en poder de terceros, es decir, recurrir a los bancos, a las cooperativas, si existe alguna duda razonable, pues que se pueda trasladar esa información. Obviamente, en Guatemala existe el secreto bancario. El SAT no podría, digamos, requerir esa información sin la intermediación de un juez competente. Es algo que es importante que conozca también el contribuyente porque es parte de los derechos y de esa protección que goza, digamos, el ciudadano guatemalteco del secreto bancario. Pero que si existe alguna duda razonable, por supuesto que dentro de las funciones de la SAT debe hacerlo y debe solicitar esa información para determinar si se ha cumplido adecuadamente con el pago de los impuestos. Dentro del ámbito tributario, y algo muy importante para la carrera de abogado y notario, es conocer de impuestos. Muchas veces se conoce de procedimientos, de, digamos, de todos los procesos que se deben de seguir, pero es muy importante conocer también en materia tributaria cómo se da el hecho generador. Es un área que tiene mucho campo, porque en definitiva algo que está seguro es la muerte y el pago de los impuestos, definitivamente. Entonces, para saber de elementos de derecho, pues lo tributario no escapa y es un área muy importante que se le debe dar ese tratamiento adecuado en cuanto al conocimiento. Conocer cuántas leyes en materia tributaria existen en Guatemala, conocer de dónde proviene esa obligación. Algo que hemos de considerar es que desde la misma Constitución Política de la República de Guatemala existen varios principios que definitivamente se deben de cumplir. Uno de ellos es el principio de legalidad. Todo impuesto pues debe estar establecido en una ley y esa función le corresponde con exclusividad al Congreso de la República. Y en cada ley debe estar indicado cuándo se da o se materializa el hecho generador, que aquí vemos una definición que no es más que el acontecimiento que da origen a la obligación tributaria. Si no se da ese acontecimiento, pues no nace a la vida, digamos, la obligación de pagar el impuesto correspondiente. Tiene que darse. Por ejemplo, si no se da la venta, pues no hay obligación de pagar impuestos. Si no se presta un servicio, obviamente tampoco. ¿Verdad? En el caso del impuesto sobre circulación de vehículos, si yo no tengo un vehículo, pues no tengo esa obligación, pero ahí se daría el hecho generador. Tiene por objeto la prestación de un tributo que surge al momento que se da el hecho generador previsto en la ley. Todas las leyes de carácter tributario deben de tener bien enmarcado cuándo se da ese hecho generador. Y vamos a ir iniciando y conociendo también parte de lo que estamos practicando en esta oportunidad. Pero veamos algunos hechos generadores. Yo les mencionaba que el IVA es uno de los impuestos que más ingresos genera para Guatemala. Y se da de diferentes formas, por ejemplo, en la venta o permuta de bienes o derechos reales, de un término pues bastante jurídico. Ahí lo vemos marcado desde la ley del IVA en el artículo 3. Ahí pues nos enlista una serie de hechos generadores de esos acontecimientos, un total de 10 que nos da acá en este artículo 3. Lo más común, como les mencionaba, toda persona que vaya a realizar una actividad económica, un negocio, una prestación de servicios, ahí se da ese hecho generador. Va a prestar servicios, digamos, por contrato, como decimos popularmente, o, o va a prestar servicios de consultoría, servicios profesionales como tal, pues también es un hecho generador, ¿verdad? Se factura ahí por los servicios. Si se da una importación, necesitamos traer algo a Guatemala que no encontramos, pues ahí vamos a materializar este hecho generador también. Cuando pasemos por la aduana, pues ahí se va a cobrar el IVA correspondiente. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, también de los más tradicionales que conocemos, ¿verdad? Al momento de arrendar un bien, puede ser inmueble o bien un vehículo, una maquinaria, etcétera. Por ejemplo, la adjudicación de bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Cuando se da que no se pudo cubrir una deuda de la forma que estaba pactada originalmente, pues se puede dar una adjudicación, ya sea judicial o voluntaria, pero ahí pues también nace la obligación de pagar el IVA. El retiro de bienes muebles, digamos, si una persona tiene una abarrotería, pero se le terminó ahí algún producto en la casa y lo retira, eso también
paga impuesto. En el caso del IVA, se debe de cargar en esa operación. Si se destruye algún inventario, pues también ahí nace la obligación. Y algo que tiene mucho que ver dentro de la práctica del abogado y notario, pues es la venta o permuta de bienes inmuebles, que ahí está como hecho generador dentro de este artículo 3 de la ley del IVA, la donación entre vivos y la aportación de inmuebles a sociedades. Vean, algunos pues bastante particulares y que se van a dar mucho ya en el ejercicio de la actividad como notario. Pero avancemos. Ese es uno de los impuestos principales que les mencionaba. Pero también en el caso del ISR también hay algunos hechos generadores. Obviamente la venta, los servicios, la exportación, entre otros, que eso pues es parte de la primera categoría del ISR que se llama renta de actividades lucrativas. Algunos por ahí están trabajando en relación de dependencia y también pues nace como hecho generador la obtención de sueldos, de cualquier otra remuneración en dinero por parte de un patrono. Eso se liquida por separado. O también las rentas de capital, los arrendamientos. Alguien podría tener también dinero en alguna cuenta bancaria, en una cooperativa, y percibe intereses. Le pagan dividendos por ser parte de alguna sociedad, ¿verdad? Y tienen ahí las ganancias, ahí le van a distribuir sus dividendos. Los premios de lotería, pues también es parte de ello. Y también las ganancias y pérdidas de capital, que es una situación en donde podría darse, digamos, algún incumplimiento por parte del contribuyente y que no cumpla adecuadamente con su obligación tributaria. En cada una de ellas, pues se emiten las facturas o el patrón pues le retiene parte del salario al trabajador por medio del impuesto sobre la renta o cualquiera de estas rentas de capital que les acabo de mencionar. En este caso, pues son ingresos que no son del giro habitual, digamos, esa sería la diferencia, pero que son los diferentes impuestos que se generan en Guatemala. Pero ahora ya entrando en materia y lo que da origen a un recurso administrativo en materia tributaria, pues a partir del artículo 103 del Código Tributario, pues encontramos una serie de conceptos que nos van a guiar en cómo se podría encauzar un recurso administrativo en materia tributaria. Ya les mencionaba yo que se tiene que dar el hecho generador para que nazca esa obligación. Y el contribuyente, pues puede determinar cuánto se va a pagar de impuesto, puede ser determinado por el mismo contribuyente. Recordemos que acá en Guatemala es autoliquidable el sistema de impuestos, es decir, el mismo contribuyente determina cuánto generó, cuánto va a pagar de impuestos. Obviamente, cada una de esas declaraciones las está haciendo por medio de una declaración jurada. Cada uno de los formularios hay que ponerle mucha atención porque ahí dice declaración jurada y que se hace el apercibimiento del delito de perjurio si la información que se está indicando en esa declaración pues es incorrecta o no está apegada a los registros y a los movimientos reales que pudo haber tenido el contribuyente. Pero lo realiza el propio contribuyente. Esto le permite a la SAT facilitar el cumplimiento de esa obligación tributaria. Y, pero ¿qué se da muchas veces? El contribuyente también por medio de algunas, podríamos decir, estrategias que no están apegadas a la ley, buscaría pagar menos en algún momento. Entonces también esa declaración que realizó el contribuyente podría ser objeto de que la SAT la pueda verificar. Es parte de sus atribuciones, de sus facultades que tiene la administración tributaria y podría hacerlo en algún momento. Derivado de ello, también en alguna revisión podría determinar la SAT, bueno, aquí se calculó el impuesto, pero ahora falta determinar si se realizó de forma correcta. Entonces ya viene la SAT y podría pedirle la información al contribuyente para que le establezca cómo determinó esa obligación tributaria y verificar si se determinó adecuadamente o si hace falta que alguna parte o si no se haya determinado en algunos casos también, ¿verdad? Que se dio el hecho generador y la SAT nunca recibió una declaración por parte del contribuyente, entonces le va a requerir que pueda ampliar esta información. Y aquí pues se declara la existencia de la obligación tributaria, se va a calcular
la base imponible y la cuantía, o bien se puede declarar la inexistencia o inexigibilidad de la misma. Ahora, si se determina que se pagó correctamente, pues no hay ningún inconveniente y todo queda bien. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y quisiéramos platicar un poco de ejemplos de algunas situaciones que se dan mucho en materia tributaria y sobre todo cómo la SAT ha venido también incorporando nuevas medidas para determinar si el contribuyente ha cumplido adecuadamente con su obligación tributaria. Imagínense ustedes que se da una transacción, una compraventa de un bien inmueble, quizá cuando se trata de pagar el IVA o el impuesto de timbres fiscales, pues no hay mayor discusión, porque en el mismo registro general de la propiedad, ahí se verifica si se ha cubierto el impuesto de acuerdo a cómo establece la ley, a todos esos elementos que podrían determinar algún ajuste en algún momento. Pero vean aquí, yo les mencionaba en una ganancia de capital. Imagínense que una persona pues vende un bien inmueble, pero se hace una transacción simbólica, podríamos mencionarlo de esa forma, por medio de una escritura pública. Pero ¿qué pasa? En la transacción real, por ejemplo, en la escritura pública se menciona que la transacción fue de 5,000, 10,000 o 25,000 quetzales según la escritura, pero ya la transacción real pudo haber sido de 1,000,000 según un documento privado que se pudo haber realizado o transacciones bancarias. Entonces ahí pues ya se genera una duda razonable y puede pedir la SAT que el contribuyente pues ajuste, no determinó el impuesto y que lo determine. En este caso se lo determinaría ahí de oficio la administración tributaria, o si se calculó mal, ¿verdad? A lo mejor se pagó la ganancia de capital, pero por este monto que tenemos aquí arriba y no por lo que generó la transacción real. Entonces ahí podría darse un ajuste, pero podría también decir al contribuyente, mire, yo actué bien, ¿verdad? Aquí están mis cálculos, es parte del derecho de defensa y parte de los derechos que tiene el contribuyente poderse oponer a cualquier actuación de la SAT, eso sí, con todas las pruebas de acuerdo a la ley. Eso es un ejemplo nada más. Y aquí tenemos algo que debemos de considerar antes de entrar ya a conocer esos recursos administrativos en materia tributaria, que la SAT va a conocer, va a sancionar en cuanto no constituya delito. Es decir, cualquier acción, hacer o dejar de hacer algo por parte del contribuyente que implique violación ciertamente a las normas de carácter tributario, pero que no constituya delito. Porque si en el momento de que la SAT pues hace su revisión y le da una duda y ahí pues le sale algún indicio de que se está cometiendo algún delito, entonces ya no puede imponer la sanción de carácter administrativo, sino que ya lo traslada al Ministerio Público para que se pueda impulsar ese proceso de carácter penal y ya no conoce la SAT en esa situación. ¿Verdad? Mucho se ha dado durante algunas conferencias de prensa que se han dado recientemente por parte de las autoridades de la SAT, en donde se ha determinado hay un grupo de empresas que se tuvo, digamos, la presunción de que no habían determinado bien su obligación tributaria o en algunos casos, pues había la comisión de un delito y se presentaron las denuncias correspondientes y también se le ha dado oportunidad a otros contribuyentes de que puedan regularizar su situación, porque es de carácter administrativo, se puede regularizar de esa manera y es parte de los derechos del contribuyente. Algunos ajustes recurrentes de carácter administrativo podría ser por operaciones que debieron ser bancarizadas y se manejaron en efectivo. Ahí lo que corresponde es un ajuste administrativo, algún crédito fiscal que no correspondía, ¿verdad? Que no iba directamente vinculado con la actividad económica del contribuyente. Entonces, pues surge ahí la obligación o digamos por parte de la SAT de que se haga un ajuste de carácter administrativo. También por operaciones que no se hayan documentado adecuadamente. Recordemos de que la persona que realiza una actividad económica, si está obligada a llevar contabilidad completa, pues debe de reportar todos los movimientos bancarios, las cuentas bancarias debidamente establecidas y también las conciliaciones bancarias. Pero ¿qué pasa si ya la SAT establece que hay documentación falsa? Esto ya presenta la denuncia
a un juzgado que inicia a través del Ministerio Público. Puede ser que existan empresas de cartón, ¿verdad? También algo que es constitutivo de delito. Simulación de proveedores, ¿verdad? Que a veces pues se realizan operaciones, pero que en realidad no existieron. Entonces aquí pues ya hay un delito, ¿verdad? Entonces ya no conoce la administración tributaria, sino que ya se impulsa para que se pueda dar el proceso de carácter penal. Veamos aquí un ejemplo de la determinación por medio del sujeto pasivo, del contribuyente. Muchas veces, como les mencionamos, pues la idea de la SAT es verificar que se haya cumplido, velar por el cumplimiento, que el contribuyente haya pagado el impuesto como debe ser, digamos en palabras sencillas, pero que también en muchas oportunidades pues buscando artimañas, podríamos mencionarlo, pues se busca pagar menos y ahí es donde entra también la SAT a determinar si se pagó correctamente el impuesto. Aquí pongamos un ejemplo muy sencillo en el régimen de pequeño contribuyente que tiene como tarifa el 5%. Imagínense que el monto facturado sea de 15,000 quetzales, pues le aplicamos ese 5% y el impuesto a pagar pues es de 750 quetzales. Actualmente, la Administración Tributaria cuenta con mecanismos que le permiten saber si el contribuyente pagó adecuadamente, porque puede cruzar la información con factura electrónica en línea. Digamos, ahí aunque el contribuyente diga yo generé menos, ahí aparecen cuántas facturas se emitió y por qué monto. Entonces ahí ya puede resultar una duda que le diga a la SAT, mire, ¿por qué no está colocando toda esa información en su declaración? Pero en primera instancia es el propio contribuyente el que determina por medio de la declaración de impuestos cuánto es lo que le va a trasladar a la administración tributaria de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que le permite también algún beneficio que pudiera estar establecido en la ley, aplicarlo correctamente. Presenta sus declaraciones como mencionamos. De repente el mismo contribuyente dice dentro del mismo mes o en el siguiente mes, sí, yo me equivoqué, puedo rectificar esa declaración. Antes de que la SAT pues, me lo detecte, pues yo puedo rectificar y pagar el impuesto como corresponde. O puede ser que la SAT se lo requiera también derivado de esas revisiones por medio del sistema de Claraguate, pues se puede presentar estas declaraciones. Ahora veamos cuándo se da una determinación de la obligación tributaria por parte de la SAT. Ya les mencionaba que la obligación de la SAT es velar que se haya cumplido adecuadamente con cada una de las leyes tributarias. Y esto pues es una facultad ahí enmarcada dentro del mismo Código Tributario en el artículo 98, pero también en la Ley Orgánica de la Administración Tributaria. Requerir información a los contribuyentes. ¿Cómo podría pedir esa información? Yo les mencionaba que ya la SAT pues tiene de una forma más moderna, le ha apostado mucho a la tecnología y el sistema de factura electrónica en línea pues le sirve de insumo principal para determinar mucha de esa obligación tributaria. Los libros muchas veces de forma electrónica que se puedan tener, pero también cuando existe alguna duda, pues la SAT podría pedir esos libros, el acceso al sistema de contabilidad para determinar cómo se ha establecido la obligación tributaria. Obviamente los documentos de soporte de las obligaciones. En diferentes capacitaciones mencionamos a los contribuyentes de que es importante documentar cada operación que se pueda realizar, porque en algunos casos se ha determinado que solo una hojita, digamos, de papel es lo que está ahí de respaldo en algunas operaciones, no hay facturas, no hay pólizas de importación cuando se da ese tipo de situaciones, no hay escrituras en algunas operaciones que deben documentarse por esa vía. Entonces aquí pues ya viene la SAT y determina que necesita esa documentación de soporte para poder determinar el sustento legal de cómo se determinó esa obligación tributaria por parte del contribuyente. ¿Algún informe que se pueda requerir, verdad? En el caso de los que tienen empleados en relación de dependencia, pues les puede pedir ahí un informe de las retenciones que haya practicado durante el año, un reporte de inventarios, por ejemplo, y todo eso lo puede verificar la SAT. Y los estados financieros como tal para las personas que están obligadas a llevar contabilidad completa de conformidad con el Código de Comercio. Vean cuántas leyes ya hemos integrado en esta capacitación. Es importante verificar eso.
porque como dentro de esta carrera de abogado y notario, pues hay muchas leyes de carácter tributario que debemos de saber. Y en ese sentido, pues integrar de dónde devienen algunas obligaciones importantes también, no únicamente para aplicar correctamente la determinación tributaria, sino para asesorar también al cliente que en algún momento va a requerir los servicios y poderlo defender adecuadamente. Conocer las obligaciones, pero también conocer los derechos que tiene el ciudadano como tal, y en este caso el contribuyente. ¿Cuándo se da una determinación de la obligación de la SAT? En primer lugar, cuando el contribuyente omita la presentación de declaraciones o bien haya pagado menos, ¿verdad? Cuando la proporción, la información que está proporcionando, pues se necesite también determinar la obligación que la SAT establezca que no se calculó bien el impuesto de acuerdo a como está establecido en la ley de carácter tributario. Y se da mucho, yo les mencionaba y les colocaba ese ejemplo de cuando se vende un inmueble, quizá para que se registre valga la redundancia, en el registro general de la propiedad, pues se va a hacer lo que corresponde, pagar el IVA, el impuesto de timbre cuando corresponda hacerse de esa manera, pero con la ganancia de capital, es decir, el vendedor pues muchas veces no ocurre y no se da esa determinación. El contribuyente omite presentar la declaración por la ganancia de capital que está obteniendo, que muchos dicen eso es nuevo. No, esto pues ya tiene sus años. La ley de actualización tributaria viene desde el año 2013 que está ya completamente vigente. Entonces, cuando se da esa omisión en la presentación de la declaración, ya les decía que la SAT tiene sus medios de investigación y puede requerir información incluso a terceros para determinar esa obligación por parte del contribuyente. Entonces aquí viene la SAT y determina esa obligación tributaria. Y quiero ampliarme en el caso de la informalidad. En Guatemala, de cada 10 negocios, pues prácticamente 7 están en la informalidad. Ese es un grave riesgo que tienen las personas que realizan su actividad por esa vía, porque existe un periodo en que la SAT puede requerir la información al contribuyente que es de 4 años, que se le denomina la prescripción en materia tributaria, para los que están inscritos. Pero para los que no están inscritos, ese periodo se duplica y prácticamente son 8 años que la SAT podría ajustar a un contribuyente, porque ahí ya lo mencionábamos, que van a investigar y determinar la obligación tributaria de personas inscritas y no inscritas. Es parte de la obligación que tiene la SAT y determinar si se cumplió o no con la obligación tributaria. Obviamente, si está inscrito, pues va a llevar un poquito de ventaja, pero cuando no se está inscrito, pues se le abrió la puerta prácticamente a que la SAT pueda determinarlo de esa manera. En este caso, pues no se proporciona información necesaria para la obligación, entonces ya le corresponde a la SAT, pues por medio de sus mecanismos, determinar la obligación correspondiente. Y aquí se da la determinación de oficio. Aquí vamos a ir viendo algunos plazos ya antes de empezar a ver los esquemas y cómo se dan los recursos administrativos en materia tributaria. Previo a la determinación de oficio, pues la SAT va a requerir las declaraciones omitidas en un plazo de 10 días hábiles al contribuyente. Aquí, estos plazos ya están establecidos en el Código Tributario. Ahí vemos al pie de cada una de las diapositivas en qué artículo está fundamentado esto que les estamos mencionando en esta oportunidad. En este caso, pues en el artículo 108 y 109 del Código Tributario. Previo a esa determinación, pues la SAT le pide al contribuyente que pueda presentar esas declaraciones omitidas, ¿verdad? Y si no, pues lo va a hacer la SAT. Si lo hace el contribuyente, pues lleva la ventaja de que él lo está haciendo de una forma voluntaria y se le podrían aplicar prácticamente las reducciones que están en el Código Tributario. Pero si no cumple, aquí se da ya el presupuesto, se da una determinación sobre base cierta. Es decir, va a tomar la SAT todos los elementos que el contribuyente le puso a disposición para calcular el impuesto correspondiente, cuando existan esos medios, con base a libros, registros y documentos contables. Pero podría ser
que, como les mencionaba, la persona ni siquiera está inscrita, nunca se inscribió en la SAT, mucho menos está presentando declaraciones, entonces lo va a hacer sobre una base presunta. La ley pues faculta a la SAT para poderlo realizar. Si en dado caso pues el contribuyente no cumple, todavía se le dan esos 10 días que mencionamos ahí para que pueda cumplir con base a declaraciones anteriores o información de terceros, ¿verdad? Los proveedores de esas personas que están realizando esta actividad económica o por medio de los bancos. Realmente en algún lugar va a salir reflejado el dinero. Entonces aquí pues la información en poder de terceros que puede solicitar la SAT en algún momento cumpliendo el proceso que está establecido en el artículo 30 del Código Tributario, pues podría llegar a obtenerlo. Pero ¿cómo se da el inicio de ese proceso administrativo tributario? Yo les mencionaba de que en cada uno de los artículos del Código Tributario, pues están establecidos los plazos. Ahí puede ser impulsado por parte del contribuyente o por parte de la SAT, ¿verdad? O conjuntamente la iniciación de este proceso administrativo tributario. Y va a ir impulsado de oficio. Ahí, como les mencionamos ya, en el Código Tributario están establecidos los plazos que se deben de ir cumpliendo para poder requerir cierta información, de ir presentando las pruebas de descargo, ¿verdad? Porque también ese es un debido proceso y la SAT va a respetar y le va a dar la audiencia al contribuyente para que pueda presentar sus pruebas de descargo y poder determinar conjuntamente esa obligación tributaria. Si todo está bien, pues ahí le va a dar la resolución indicándole de que ha cumplido adecuadamente. Para todo tiene que haber una resolución. Eso es lo que identifica o lo que caracteriza estos procesos administrativos. La resolución pues es impugnable, ¿verdad? El contribuyente tiene ese derecho, tanto lo que establece en el artículo 150 del Código Tributario como en el artículo 21A y 21B, en donde están los derechos y las obligaciones del contribuyente. Por supuesto que el contribuyente tiene la opción a oponerse y ver, ¿verdad? Por medio del procedimiento que vamos a ver más adelante, si le asiste o no el derecho en ese sentido. Y en este caso queremos mencionar, aquí lo vemos en el artículo 122 del Código Tributario, es otra de las preguntas recurrentes que nos realizan los participantes en nuestras capacitaciones. ¿Y qué debe de llevar cualquier memorial, ya sea que le esté pidiendo algo a la SAT o le esté contestando dentro de este proceso administrativo? Y ahí en el artículo 122 pues están los requisitos. Es un tanto, podríamos mencionar, no tan formalista para facilitar precisamente que se pueda dar ese cumplimiento por parte del contribuyente. Ahí los pueden verificar cada uno de esos requisitos. Y se dan algunas etapas previas del proceso administrativo. Por ejemplo, las acciones de cobro por omisión en alguna de las declaraciones. A lo mejor el contribuyente presentó su declaración, pero lo calculó mal, digamos, no aplicó lo que establece la ley, de acuerdo a como la ley manda. Y se da la determinación de la obligación tributaria antes de iniciar un proceso formal de auditoría, que también podría darse, ¿verdad? Que en primera instancia, pues la SAT requiera esa información por parte de los contribuyentes. En una capacitación anterior nos preguntaban mucho sobre las plataformas informáticas que se dan en cuanto al arrendamiento de bienes inmuebles, ¿verdad? Que está muy sonado actualmente y que incluso ya hubo una postura de parte de la SAT, en ese caso de la determinación de la obligación tributaria. Bueno, se citó, digamos, a las personas para que pudieran regularizar su situación, pero si no se da, pues se da esa determinación de la obligación y se tiene que cumplir para no caer en la defraudación tributaria como tal. Y puede ser derivado de un proceso formal de auditoría también debidamente plasmado en el Código Tributario y que podría darse. Por eso es importante poder conocer todos esos elementos, todos los principios que rigen al derecho tributario. En este caso, pues el código nos da esas bases de cómo determinar muchas veces la obligación tributaria y cuál es el procedimiento que se debe seguir, las instituciones que rigen al derecho tributario como tal. Ya para ir finalizando esta primera parte, y quisiera recordar un poco de lo que vimos en la capacitación anterior sobre las funciones de dirección que tiene la SAT.
digamos, la máxima autoridad que tiene la institución, pues es el directorio, pero aquí vean también está el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, el Tributa, que va a tener una vinculación muy importante en esta capacitación. Obviamente, el jefe de la SAT pues, es el superintendente y también están las intendencias. Es una superintendencia que agrupa a otras intendencias, les mencionaba, la intendencia de fiscalización, la intendencia de aduanas, la de asuntos jurídicos, la de recaudación y la intendencia de atención al contribuyente, que es la que les está acompañando en esta oportunidad, en esta capacitación. Pero nos vamos a centrar en el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero. Son recursos administrativos en materia tributaria y este tribunal va a tener una importancia superlativa en el estudio de lo que queremos dar a conocer. Me voy a quedar hasta acá para darle el uso de la palabra a mi compañera, la licenciada Mildred Castañeda, que les va a explicar ese procedimiento administrativo, recordándoles que si tienen dudas, por favor, las pueden plantear en el chat. Yo les voy a trasladar en un momentito el enlace de asistencia para poder registrar su participación y tener la opción a la evaluación y en consecuencia al diploma de participación. Bueno, entonces dejo acá de compartir y le doy la bienvenida nuevamente a la licenciada Mildred Castañeda. Adelante, Mildred. No tenemos ahí algún inconveniente, vamos a verificar por acá. Ah, muy bien. Le voy a dar acá el rol. Me parece que tiene un inconveniente ahí con el rol. Muy bien, intenta ahí, Mildred, me indicas. Ahí Perfecto, ya, estamos ya. ahí estamos con el Muchísimas rol. gracias. Perfecto. Por ahí creo que había habido un inconveniente técnico. Buenas tardes de nuevo, estimados estudiantes. Pues ya el licenciado Álvaro nos dio como la primera parte para poder determinar cuál es el dolor de nuestro cliente cuando llega ya con un abogado para que le asista en cuanto a poderse defender ante la administración tributaria. Y la bendición de esta carrera tan hermosa es que es tan versátil en cuanto a las áreas a las que se pueda dedicar el profesional. Y el área tributaria, fíjense que está poco explotada, ¿verdad? Así que si a alguno le gusta esta área, realmente a veces al inicio parecerá un poquito tediosa, pero conforme uno va explorando estos temas tributarios, se dan cuenta, bueno, ahí sí creo que es cuestión también como de vocación, ¿verdad? Pero es muy bonito el tema, es muy particular y como les digo, hay mucho mercado porque está muy poco explorado. Así que la invitación, yo entiendo que ustedes están ya dentro de los últimos años, ¿verdad? Previo a poderse convertir en profesional. Entonces, ahí la invitación está para que sigan capacitándose si les gusta este tema, porque yo sé que ustedes llevan un derecho administrativo, llevan procesal administrativo, y ahí pues yo sé que muchos conocerán ya tal vez la ley de lo contencioso administrativo. Sin embargo, en materia tributaria, pues no aplica la ley de lo contencioso administrativo, sino que el código tributario es el que nos va a ir determinando estos medios de impugnación o esos mecanismos de defensa que tiene un contribuyente frente a la SAT. Entonces ya el licenciado Álvaro nos platicaba de cómo es que se puede llegar un contribuyente a tener esta necesidad de buscar a un abogado y decirle, mire, fíjese que la SAT me quiere ajustar o ya me ajustó, ¿verdad? Y yo, pues la verdad que no creo que proceda ni me aplique pagar ese ajuste. El ajuste es como el impuesto que no pagó, si lo quisiéramos hablar en palabras más sencillas, ¿sí? El SAT le hizo una auditoría a un contribuyente y con base en toda la información, documentación que le proporcionó, que ya nos explicaba el licenciado Álvaro, entonces con base en eso va a decir, a este contribuyente sí pagó bien el impuesto que le correspondía. O va a llegar a determinar y decir, no, este contribuyente me quiso jugar la vuelta, puede ser, ¿verdad? Entonces, aquí no pagó lo que le correspondía, entonces lo voy a ajustar.
Esa palabra ajuste la van a escuchar mucho ustedes cuando se trata de estos medios de impugnación en materia tributaria. ¿Por qué? Lo van a obligar a que pague el impuesto que no pagó bien y si proceden intereses y multa, ¿verdad? Por no haber hecho una adecuada determinación y haber pagado el impuesto que le correspondía. Entonces, ahí sí que eso, así es como da vida, que ya el licenciado Álvaro nos indicaba, la manera en que puede llevarse a cabo la iniciación de un procedimiento administrativo. Para ir así como que haciendo un resumen, yo aquí les pido que pongan atención porque vamos a tener unos minutos ahí para hacer una parte práctica y me gustaría que participen, ¿verdad? No se trata solo de estar conectados, sino que tratemos de ir captando la información porque esta información nos va a servir no solamente para podernos graduar y qué bonito cierro pensum, luego, sino que nos va a servir más adelante ya en el ejercicio de la profesión. Entonces, si viene de alguna auditoría o de alguna revisión que se le hizo al contribuyente, el auditor, la persona que la SAT designó que fuera con ese contribuyente a, como dicen por ahí, contarle las costillas, dicen por ahí, ¿verdad? Sino que a ver toda esta información, él va a realizar un informe, ¿sí? En ese informe va a determinar los hallazgos o las inconsistencias o los errores, tal vez para ponerle una palabra más sencilla o menos técnica, que encontró a ese contribuyente al que fue nombrado para poderlo revisar, ¿sí? Entonces, derivado de ese informe, entonces la SAT va a decidir, en este caso, porque la ley así lo faculta, darle una audiencia a ese contribuyente para que se pronuncie en cuanto a esos hallazgos que le encontraron. Sin embargo, previo a que la SAT le dé ese espacio para que se pronuncie, hay un mecanismo que también está en la ley que se llama un mecanismo para la resolución, ¿verdad? De un conflicto tributario que tenemos aquí como, si nosotros podemos ver aquí las siglas es RCT, eso es algo más técnico interno de la SAT, ¿sí? Entonces, ustedes, haciendo una analogía como para que lo puedan comprender, en algunos otros procesos, ¿verdad? Judiciales se da una etapa de conciliación, si la quieren ver. Por ejemplo, en materia laboral es obligatoria esa etapa de conciliación. Incluso los jueces, pues ahí apagan micrófonos y todo, y le dicen, miren, ustedes van a conciliar, entonces concilien, y eso previo allá, seguir con el procedimiento. Para hacer esa comparación pasa lo mismo con este procedimiento. Antes de que ya le corran audiencia, la SAT le dice, mira, contribuyente, vení, mira, pues esto fue lo que pasó, entonces no pagaste el impuesto que te correspondía, ¿sí? Entonces, pagalo. Es como una especie de decir, antes de irnos ya al conflicto, solucionémoslo antes. Si alguien va a decir, ay, qué chiste, ¿verdad? Si igual me voy a rendir sin pelear, pero eso tiene una ventaja y ahorita se los voy a explicar. Si el contribuyente acepta esas inconsistencias que le detectó este auditor en el informe que presentó, entonces si él acepta, sí, es cierto, yo no lo pagué o lo pagué mal, ¿verdad? Entonces ahí se va a suscribir un acta administrativa. Aquí la ventaja de solucionarlo antes de llegar a la audiencia es que si el contribuyente paga en un plazo de 5 días, miren, aquí viene la buena noticia, llamémoslo así, ¿verdad? O la ventaja que podría encontrar su cliente, en este caso un contribuyente, al momento de solucionar, utilizar este mecanismo de solución previo a llegar a la audiencia. Si lo pagan en este plazo de 5 días, se le va a otorgar una rebaja del 40% en los intereses y del 80% de la sanción por mora. O sea, es bastante el descuento que se le va a conceder porque la ley así lo establece. Entonces, alguien puede decir, mira, el impuesto definitivamente, si no lo pagó, del impuesto no se salva porque eso sí lo tiene que pagar. Aquí la ley lo que le está diciendo es, ¿sabe qué? Usted está aceptando que no pagó lo correcto, entonces, o que se le olvidó, o qué sé yo, entonces, ¿sabe qué? Si lo paga, le vamos a rebajar los intereses y la mora, ¿verdad? Entonces, ahí ya decide el contribuyente, bueno, sí, ¿sabe qué? Terminemos aquí el asunto, pago, hágame el descuento y ahí cada quien, ¿verdad? Ya todos en paz. O puede ser que su cliente o el contribuyente diga, no, porque yo estoy seguro que a mí no me procedía ese ajuste que me realizaron.
Entonces, ¿qué pasaría ahí? Entonces, ahí sí ya nos vamos a la etapa de la audiencia. Entonces, aquí se tiene que hacer la notificación, en este caso, de la audiencia. Aquí el mismo código tributario, aquí no nos vamos a ir a ver plazos de la ley del organismo judicial, no, sino que nos vamos a quedar con el código tributario. Aquí, pues el código tributario nos establece las notificaciones. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior de cada lámina va el fundamento legal. Aquí no nos da tiempo como de ver todos los detalles, pero si a ustedes les llama la atención, pues pueden ir a revisar qué dicen estos artículos. Entonces, en este caso, la notificación, la ley nos establece cuándo se tienen que hacer de forma personal y cuándo se puede utilizar otros medios, por ejemplo, el correo electrónico, el buzón que le tienen en la agencia virtual. No sé si aquí ya algunos utilizan la agencia virtual, pero en este caso, sí, hay un buzón, ¿verdad? Donde hay una como campanita donde a uno le llegan esas notificaciones de la SAT. Entonces, aquí nos dice el Código Tributario, ¿en qué momento es obligatorio que una notificación se haga de forma personal? Por ejemplo, me van a notificar porque a mí me determinaron que tengo que pagar un impuesto que no pagué, ¿verdad? Me van a hacer algún ajuste. Esa notificación tiene que ser de forma personal. Me van a aplicar una sanción, por ejemplo, me van a incluir intereses, me tienen que notificar de forma personal. Y aquí viene también la obligación, ¿verdad?, del contribuyente de mantener actualizada su información en la agencia virtual, en este famoso RTU, el registro donde todos los que ya somos contribuyentes tenemos como que esos datos. ¿Y por qué? En el domicilio fiscal inicialmente la ley dice ahí le tienen que notificar de forma personal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ya no tienen esa misma dirección, ya no los localizan. Si a usted no, digamos, no se presenta a la audiencia, aquí la ley no menciona la palabra rebeldía, pero dice se va a dictar resolución y se van a determinar el impuesto, los intereses que corresponde. Es como un símil o una comparación a lo que pasaría si uno no se presenta a una audiencia en materia judicial, ¿verdad? Entonces, de ahí también eso es un plus que usted como futuro profesional puede darle a ese cliente. Mire, señor cliente, contribuyente, actualice sus datos. Tiene 30 días, si usted se cambió de dirección, de domicilio fiscal, actualice su información, porque si no, aparte de que le van a poner una multa, usted no va a estar localizado, ¿verdad? Entonces aquí dijimos que tenían 10 días de plazo para hacer la notificación a partir de que se emitió la resolución correspondiente. Aquí en la evacuación de la audiencia se hace por escrito, ahí está el artículo donde se encuentran los requisitos que tiene que cumplir la evacuación de la audiencia. En este caso se puede hacer de forma personal o por un representante, si es persona jurídica debidamente acreditado con su nombramiento de representación legal o su mandato con el poder, ¿verdad? Y la facultad de representar a la entidad. Entonces se puede evacuar por este medio, ¿sí? En este caso, la audiencia para la presentación de descargos y ofrecimiento de medios de prueba. Atendiendo al principio constitucional de defensa y de debido proceso, se le tiene que dar un plazo para que usted en su audiencia, en la evacuación de la audiencia, va a incorporar esos medios de prueba para que puedan ser analizados y diligenciados como corresponde. Entonces, en este caso, se da ese plazo de 30 días para que se pueda evacuar esa audiencia y presentar o ofrecer estos medios de prueba. Si al evacuarse la audiencia se solicita que se aperture, entonces se va a abrir por el plazo de la prueba, que es un plazo de 30 días, que este puede finalizar antes si es que se pueden apreciar las pruebas y se pueden diligenciar antes de que finalice. Puede pasar sin ningún inconveniente que el plazo sea menos, pero el plazo máximo que la ley establece son 30 días hábiles para poder hacer esta apertura a prueba. ¿A partir de cuándo corren estos 30 días? Bueno, a partir del 6º día hábil, después del vencimiento del plazo para poder evacuar la audiencia. O sea que después de que evacuemos la audiencia, si se va a ofrecer medios de prueba, se tienen estos otros 30 días, pero que corren a partir del 6º día hábil. Aquí hay algo que se llama, y yo creo que eso también por el nivel de semestre en el que se encuentran ustedes, ya se ha visto anteriormente las diligencias
para mejor resolver. En este caso, es algo facultativo de la SAT, es decir, que la SAT a petición de parte o de oficio, es decir, alguien pide que se lleven a cabo estas diligencias para mejor resolver, o la SAT de oficio puede realizarlas, pero aquí es facultativo, es decir, puede. Si la SAT lo cree conveniente, ¿verdad? Y oportuno, y que en efecto va a sumar al momento de resolver, entonces lo puede hacer. Sí, en este caso son 15 días hábiles para realizar estas diligencias para mejor resolver. Y ya luego de esto, pues se dicta resolución. En este caso, pues se dicta una resolución y para esto se tienen 30 días hábiles para que se pueda dictar esa resolución. Y ojo que aquí estoy hablando de una resolución de fondo, no estamos hablando de las resoluciones de trámite. Yo sé que ustedes ya manejan este tema de que las resoluciones pueden ser de fondo o de trámite, que nos estamos centrando en las resoluciones de trámite, porque esas son las resoluciones que nosotros vamos a impugnar, esas que resuelven el fondo del asunto, ¿verdad? Entonces aquí, es lo que yo les acabo de mostrar es cuando hay un impuesto. Si ya les puse un ejemplo, el licenciado Álvaro, por ejemplo, de alguien que vende una casa, obtuvo una ganancia de capital en el ISR y no pagó el impuesto, por ejemplo. Ahí hay un impuesto, hay multa, hay intereses que se están cobrando, pero existe otro plazo cuando lo que se está determinando no son impuestos. Vamos a ver qué podríamos poner ahí como ejemplo. Aquí les voy a dar antes el plazo. Si solo se impone una sanción o se cobran intereses, la audiencia se va a conferir por 10 días, ya no por 30, como lo vimos en el caso de que si hayan impuestos relacionados, ¿sí? Y si al evacuar la audiencia se solicita apertura a prueba, aquí el plazo tampoco va a ser de 30 días, como vimos anteriormente, sino que van a ser de 10 días. ¿Por qué? Porque no hay impuesto de por medio. Aquí les tengo un ejemplo de un caso que podría pasar donde no hay impuesto de por medio, ¿sí? En este caso, fíjense que es un caso puntual. La empresa Los Hermanos S.A. fueron auditados por la SAT y en esa auditoría se detectó que sus libros contables no estaban operados de conformidad con la ley. Esos libros donde llevan esos registros, ese orden de las operaciones, la ley establece cuáles son los requisitos que deben cumplir, la forma como se deben operar, qué libros deben ser. Y se establece que si no se cumplen con esos requisitos, eso se considera una infracción y por lo tanto hay una sanción. Entonces, en este caso, a la empresa Los Hermanos S.A. le procedieron a imponer una multa por infracción a los deberes formales, que es por 5,000 quetzales. Se dan cuenta que aquí no hay impuesto. Aquí no se le detectó a la empresa esta, Los Hermanos S.A., que ellos omitieron un impuesto o tal vez no lo pagaron completo, sino que ellos incumplieron una obligación formal y lo que les están imponiendo aquí es una multa. Entonces, aquí si nos damos cuenta, no estamos hablando de impuesto y esto puede pasar. Entonces, aquí, para estos casos donde no hay impuesto, los plazos son menores, ¿verdad? El plazo para la audiencia y para el diligenciamiento de la prueba son menos, son 10 días. Bueno, vámonos ahora con los medios de impugnación. Ya, aquí, ¿por qué les hablamos del procedimiento administrativo? Porque el procedimiento administrativo termina con esa resolución de fondo, en donde le están a usted diciendo, miren, a usted se le va a hacer el ajuste, por ejemplo, ¿verdad? De este impuesto y le corresponde pagarlo. Por eso es que les estamos platicando, porque este es el dolor de su cliente. En el caso nuestro es el contribuyente cuando busca el auxilio de un abogado, ¿sí? Y ojo que aquí, en esto que estamos platicando y hasta el recurso de revocatoria, no hay necesidad de que el contribuyente pague los honorarios de un abogado. Obviamente que el abogado es el conocedor del derecho que lo va a poder asesorar, sobre todo si está debidamente capacitado en temas tributarios, pero no es necesario, ¿verdad? Sin embargo, muchos contribuyentes sí deciden contratar los servicios de un profesional que los asista. Entonces, ya para hablar de estos mecanismos de defensa que el Código Tributario establece, pues podemos platicar en primer lugar de la enmienda, ¿sí? La enmienda es ese recurso que lo que busca, como su nombre lo dice, es enmendar el trámite, dejando sin efecto lo actuado.
cuando se hubiera incurrido en defectos u omisiones de procedimientos. No, por ejemplo, la resolución no cumplía con alguno de los requisitos que la ley establecía, se puede interponer la enmienda. Por otro lado, tenemos la nulidad, que la nulidad lo que busca es declarar nula una actuación de la SAT, ¿verdad? Cuando exista un vicio sustancial, en este caso, pues al volverlo nulo es dejarlo sin efecto. Aquí quisiera yo resaltar, y si podemos ver acá está subrayado esta palabra de un vicio sustancial. ¿Qué será ese vicio sustancial? Fíjense que el mismo Código Tributario nos establece qué es un vicio sustancial. En primer lugar, nos establece el Código Tributario que es cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del expediente. Pongo un ejemplo. Resulta que alguien en su, digamos, presentó medios de prueba que la SAT para resolver no los diligenció de forma oportuna, es decir, no los tomó en cuenta. Tal vez sí mencionan el documento, por ejemplo, en este caso que la prueba puede ser documental, sí se menciona el documento, pero no el fondo de lo que el contribuyente quería hacer o quería probar con él mismo. Ahí se le está violentando un derecho de defensa al contribuyente y por lo tanto tiene el derecho de pedir que se declare nulo ese acto, esa resolución que está emitiendo la SAT. Y por otro lado, también existe un vicio sustancial cuando se cometa error en la determinación de la obligación tributaria, multas, recargos o intereses, calcularon mal o definitivamente el impuesto que me están indicando que yo debo pagar no es el correcto. Entonces ahí también la ley establece, a eso se le llama vicio sustancial y por lo tanto aplicaría que el contribuyente, ¿verdad?, pueda interponer este recurso de nulidad. Vamos a ver cuál es bueno, antes del procedimiento aquí hay como características o situaciones que debemos considerar. Primero es que la enmienda y la nulidad pueden ser de oficio o a petición de parte, ¿sí? Es decir, la SAT tal vez en en algún estado del proceso se da cuenta que hubo algún error, entonces puede enmendarlo de oficio o el contribuyente pedirlo, ¿verdad? Por medio de este recurso de enmienda o nulidad, dependiendo qué es lo que se vaya a atacar, ¿verdad? Puede ser total o puede ser parcial, puede ser la totalidad de la resolución o de la actuación, porque como les dije, esto se puede interponer en cualquier momento del procedimiento administrativo, entonces puede ser total o parcial, ¿sí? En este caso, no afectaría el que se interponga una enmienda o una nulidad la eficacia de las pruebas presentadas. Tal vez en la actuación de la SAT se puede declarar nula o se puede enmendar, pero la eficacia de las pruebas, esta no va a ser alterada por si el contribuyente llega a interponer alguno de estos dos recursos, ¿sí? Y no se puede interponer cuando lo que procede es interponer una revocatoria. Aquí algo que hay que tener en cuenta que siempre nosotros traemos revocatoria y reposición. En materia tributaria, quitémonos la reposición, ya no existe. Aquí quedó la revocatoria, porque como la revocatoria y la reposición a veces la traemos del contencioso administrativo de esta ley, entonces creemos que vienen como hermanitas y aquí en este caso en materia tributaria ya no existe la reposición. Entonces, la enmienda y la nulidad se pueden interponer toda vez lo que proceda no sea interponer una revocatoria, que ya lo vamos a ver más adelante en qué momento se procede. Veamos este procedimiento para la enmienda y la nulidad. Se puede interponer en cualquier estado del proceso, ya les decía anteriormente, se interpone en un plazo de 3 días después de haber conocido esa infracción o esa actuación que se quiere anular o enmendar, ¿verdad? Y la SAT en este caso tiene 15 días para poderles resolver cualquiera de estos dos recursos de enmienda o de nulidad.
¿sí? Entonces aquí, cuando uno empieza a estudiar para los exámenes técnico profesional, el examen técnico profesional, pues uno hace sus fórmulas, ¿verdad? Y ya les va a tocar, o algunos no sé si ya estarán estudiando de esta manera, pero uno pone 3 por 15, ¿verdad? Esa sería la fórmula para estos recursos de enmienda y nulidad. 3 por 15, 3 días para poder interponerlo y 15 días la SAT para poderlo resolver. Vámonos con el otro recurso, que es la revocatoria. La revocatoria es el recurso administrativo que el contribuyente puede interponer cuando esté inconforme con las resoluciones. Y aquí les resalto, esto si no lo establece la ley, pero eso los pongo así entre paréntesis y con negrita, de fondo, resoluciones de fondo, ¿sí? Emitidas por la administración tributaria. Con este recurso se daría por agotada la instancia administrativa y al finalizar ya este recurso, entonces ahí ya se aplicaría lo contencioso administrativo, que también en materia tributaria, el Código Tributario tiene el procedimiento para en este caso, para este proceso de lo contencioso administrativo. Entonces, la revocatoria. ¿Qué pasaría en el caso de este que yo les venía como indicando? Un cliente suyo les dice, mire, la SAT me ajustó, ¿sí?, el impuesto de tal año. Entonces, quiere que ahora les pague este impuesto, multa, intereses y demás. Entonces, en este caso, ahí lo que procedería es interponer una revocatoria, porque lo que vamos a buscar es atacar esa resolución de fondo en donde ya le confirmaron a la persona que tiene que pagar ese impuesto, ¿sí? Entonces se busca atacar y aquí pues ya nos indicaba el licenciado Álvaro que el famoso tributa es quien tiene que conocer este recurso. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, se interpone ante el funcionario que emitió la resolución. Se tienen 10 días hábiles a partir de la última notificación. Y es importante pues considerar el plazo para poderlo interponer, porque si no, pues se los van a dar sin lugar, ¿verdad? Si se está presentando fuera de plazo, pues no aplica, ¿verdad? El funcionario que emite la resolución, pues ahí sí que tiene que conocer para dos cosas, o denegar para su trámite, o lo va a elevar, ¿verdad? Lo van a entrar a conocer y lo va a elevar al tributo. En este caso, ¿qué pasaría si este funcionario, que fue el que emitió la resolución, recibe el recurso de revocatoria y dice, no, lo deniego para su trámite? Aquí la ley nos da una salida legal para poder atacar también, y en este caso, esa negativa de darle trámite a mi recurso, ¿verdad? Que se llama ocurso, y ese lo vamos a ver más adelante. Pero si el funcionario de la SAT dice no lo elevo, ¿verdad? No procede, no lo admite para su trámite, entonces ahí el contribuyente, o en este caso ustedes abogados, pueden interponer el ocurso, ¿sí? Pero si le dice, bueno, sí procede, lo admito y lo elevo, entonces aquí ahí sí que si le va a dar trámite, ya el tributa le tiene que elevar las actuaciones al tributa en un plazo de 5 días hábiles. Este tributa, como ya nos explicaba el licenciado Álvaro, pues es el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, que yo me acuerdo que cuando yo estudié para los exámenes estos privados, me acuerdo que la forma que como nos la aprendimos era el TATA, y muchos catedráticos así le dicen, el TATA, ¿verdad? Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, que es una forma más fácil de podernos aprender, pero eso ya es cuando ya nos estemos preparando para esta etapa, ¿verdad? Entonces el tributa va a resolver en un plazo de 30 días hábiles a partir de que el expediente se encuentre en estado de resolver. Sí, entonces el tributa recibe y tiene 30 días hábiles para poder resolver. Aquí podría darse algo que se llama silencio administrativo, que en materia tributaria sería en sentido negativo. Quiere decir que si transcurren esos 30 días hábiles y el tributa no resuelve, entonces aquí se tiene que determinar que se da por agotada la vía administrativa, que le resolvieron en sentido negativo y que ya se puede ir a lo contencioso administrativo. Sí, pero por supuesto que para la persona de esa también que tenía esa función de dar resolución, también hay consecuencias, porque no se debería de dar el silencio administrativo, ¿verdad? Pero si se diera, pues aquí es en sentido negativo y le abre la puerta al contribuyente para que pueda irse a lo contencioso administrativo. Aquí, ahora bien, si cuando el tribunal, en este caso tributa,
emite la resolución pueden ser en el sentido de confirmar, modificar, revocar o anular la resolución correspondiente, ¿sí? Entonces aquí, pues, una de las condiciones, o la ley así lo establece, ¿verdad? Que cuando se interpone este recurso de revocatoria, no necesariamente se tiene que poner recurso de revocatoria, sino que si con la intención que se está plasmando en el memorial se entiende que lo que está buscando es revocar, anular, modificar una resolución de fondo, entonces a eso se le debería de llamar recurso de revocatoria. Lo ideal es que siempre se identifique como tal para evitar algún inconveniente, pero por eso es importante conocer qué es lo que nos establece la ley, porque así como se lo dije anteriormente, lo establece, que no es necesario que se haga alusión a la palabra revocatoria. Y muchos abogados, fíjense que yo recuerdo que hace unos meses capacitamos en Petén, justamente con el licenciado Álvaro, a un grupo de estudiantes también de la San Carlos, allá de Cunor, creo que es. Y uno de los catedráticos, miren, lo bonito de este tema tributario, ¿verdad? Que me decía, mire, licenciada, el estudio a uno le puede dar dinero, me decía, porque él nos contaba su historia y nos decía, mire, yo por un caso tributario estoy viviendo jubilado sin estar jubilado, porque pasó por no sé cuántos abogados el expediente y nadie lograba. Cuando llegó conmigo, mire, me dijo, yo leí, yo sabía algo que la ley establecía y los otros no sabían. Y yo logré resolverle al contribuyente. Ahí sí que salió favorecido el contribuyente en este proceso y me gané un buen dinero, ¿verdad? Pero ¿por qué? Me dice, porque yo estudio. Fíjense que nosotros ahí llevamos a cabo en el Petén un evento que se llama la Semana de la Cultura Tributaria, que es donde toda la semana capacitamos en ese departamento, un municipio específico. Y miren, él llegó a varias de las capacitaciones, ¿verdad? Se convocan a contadores, a estudiantes, a empresarios, emprendedores, y eran pocos los que llegaban muchos estudiantes. Y él es, si no estoy mal, doctor en no sé qué rama del derecho, y ahí estaba estudiando ustedes y nosotros nos daba mucho gusto porque después de capacitar nos poníamos a platicar con él y nos contaba esta historia. Entonces, de ahí lo importante de conocer las distintas normas. Y yo les hablo en materia tributaria, pero por supuesto que el derecho da para que uno se pueda dedicar a cualquier área, pero el derecho tributario es bien bonito toda vez uno lo empiece como que a conocer, a escudriñar y que el abogado se empiece a quitar como ¿qué les podré decir? Como este pensamiento de que es muy complicado, más cuando uno no tiene la formación de contador. Piensa que estos temas son tan engorrosos. Inicialmente puede ser, pero mientras uno más estudia, yo por lo menos en mi caso no soy contadora, pero me ha gustado tanto que ahí a veces me pongo con alguien que es contadora que me explique cosas que yo no entiendo, porque pues encontré apasionante este tema de los tributos. Pero eso era como un paréntesis ahí para contarles historias sobre que el estudiar puede abrir puertas, ¿verdad? Bueno, ahora este o curso, ese es otro recurso administrativo que, como les dije anteriormente, aplica cuando no le quieren dar trámite o no lo quieren admitir para su trámite, el recurso de revocatoria. Entonces, ya dijimos, cuando se deniegue el trámite del recurso de revocatoria y se interpone ante el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, porque aquí quien les denegó para su trámite el recurso de revocatoria fue el funcionario de la SAT que le emitió la resolución en donde lo están ajustando o la resolución que el contribuyente cree que le está violentando sus derechos. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya no se va a interponer el ocurso ante el mismo funcionario, sino que aquí ya nos vamos del tribunal directamente a interponerlo, ¿sí? Aquí vamos a ver que el ocurso se debe interponer dentro del plazo de 3 días hábiles siguientes al que se nos notificó esa denegatoria para el trámite de la revocatoria. El tributa va a remitir el ocurso a la dependencia que denegó el trámite de la revocatoria para que informe dentro del plazo de 5 días hábiles para que informe por qué razón es que no le quiere admitir para su trámite el recurso de revocatoria, ¿sí? El tribunal va a resolver, puede resolver con o sin lugar este ocurso dentro del plazo de 15 días hábiles. Esto pues definitivamente dependiendo de la razón que le da este funcionario que le denegó para su trámite el recurso, ¿verdad? Pero son 15 días hábiles los que se tienen para que tributa pueda resolver
si el curso aplica o no aplica, ¿verdad? Entonces, miren, en la parte teórica nos vamos a quedar hasta aquí, pero yo siempre he pensado que a veces uno cuando recibe la información, uno dice, ah, sí, ya la estoy absorbiendo, ¿verdad? Ya estoy teniendo el conocimiento, pero a veces hasta cuando se nos plantean casos prácticos es que nosotros como que ya podemos hacer clic la información que no se nos da, ¿verdad? Entonces, yo aquí traigo, y nos quedan justamente 15 minutos, traigo 3 casos prácticos para que podamos ahí participar todos. Y para eso sí voy a pedirles ahí que puedan nosotros, por favor, en el chat de Zoom, podamos ir viendo. Les voy a ir poniendo cada uno de estos ejercicios. Vamos a dar tal vez unos 2 minutos para que ustedes puedan analizarlo, 2 o 3 minutos, lo analicen y entonces ya cada uno va a empezar a contestar en el chat. No hay respuesta correcta, incorrecta, sino que aquí todos vamos a aprender. Si el ejercicio 1 es este. La SAT le hace una auditoría al señor Simón Tax, en la cual se determinó que le corresponde un ajuste por 150,000 quetzales, ya que no pagó correctamente el ISR del periodo 2022. Sin embargo, cuando le notifican la resolución por medio de la cual le confirman el ajuste, detectan que el expediente no tiene número de identificación. ¿Qué recurso corresponde interponer? ¿Revocatoria, nulidad o enmienda? Por ahí, cuando puedan tener la respuesta, la pueden empezar a colocar en el chat para ir viendo si es correcta o cuál sería. Aquí ya está poniendo alguien. Walter nos dice nulidad, 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 nulidad. Nulidad, dice alguien acá. Aquí también nos dicen, sí, todos están diciendo nulidad. ¿Alguien cree que podría ser enmienda? ¿Por qué no podría ser enmienda? ¿O por qué no podría ser en todo caso la revocatoria? Vamos a dar un minuto más por ahí para que los que faltan de poner su respuesta la puedan colocar en el chat. No tiene número de identificación, dicen por aquí. Muchas gracias. Gloria. Vamos a dar unos segunditos más por ahí y nos vamos a regresar a ver la lámina que nos explicaba y cuándo procede la nulidad y cuándo procede la enmienda. Vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos los que están participando. Nulidad, dicen por acá. Bueno, vamos a regresar un poquito aquí. Solo les voy a dejar de compartir y me voy a ir a la lámina para no marearlos ahí que se mueve todo. Vamos a ver por acá, vamos a verla. Bueno, voy a compartir mi pantalla nuevamente y vamos a platicar un poquito para ver si realmente es nulidad o enmienda. Vamos a ver, la enmienda lo que nos establece, si vemos acá, es que busca enmendar el trámite dejando sin efecto lo actuado cuando se hubiera incurrido en defectos u omisiones de procedimiento, ¿sí?
Mientras que la nulidad les decía que es cuando existe un vicio sustancial, que les decía que cuando se contravenga una norma constitucional, un derecho constitucional, o se hayan calculado mal el tributo, en este caso el impuesto, los intereses y demás. ¿Sí? Si nos damos cuenta acá, cuando hay una falta el número del expediente en la resolución, lo que se cometió fue una omisión de procedimiento, es decir, la resolución no tenía el número de expediente. Por lo tanto, aquí el recurso que aplicaría interponer sería la enmienda. ¿Para qué? Para que se enmiende, en este caso, la resolución y que en efecto ya cuando se emita la nueva pueda incluirse el número de expediente que al finalizar sería el que yo podría atacar esa resolución del expediente correspondiente. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta sería la enmienda. Vámonos con el siguiente caso. Vamos a ver si no los mareo aquí, pasando todas las diapositivas. Ahí está, ya llegamos. Bueno, vamos a ver aquí, solo antes de pasar al 2, por aquí nos dice, es enmienda por defecto, me dicen acá. Ajá, aquí empezaron algunos, estaban como ya tal vez ya modificando su respuesta o si no habían contestado, pues ya lo corroboraron. Se dan cuenta que, como les digo, ya cuando uno lo aplica al caso concreto, pues uno ya lo puede comprender mejor. Muchísimas gracias a todos por participar. Vámonos con el ejercicio 2. Al señor Estuardo González, perdón, le notifican una resolución por medio de la cual le hacen un ajuste con relación al IVA pagado en junio, julio y agosto de 2023. Sin embargo, él no está de acuerdo con dicho ajuste, ya que considera tener las pruebas suficientes para demostrar que hizo una correcta determinación de ese impuesto. ¿Qué recurso tendría que interponer entonces? Ya le notificaron su resolución donde le confirmaron el ajuste. Vamos a ver, ya aquí están empezando a responder. Vamos a ver, aquí nos dicen revocatoria. Revocatoria, nos dicen por acá. Revocatoria. Muchísimas gracias a todos. Revocatoria, dicen. Estefan, revocatoria, sí, no será curso, será nulidad. Revocatoria. Revocatoria, dice otra aquí por revocatoria. Aquí dice, acá sí sería la nulidad, ya que existe un vicio sustancial en la determinación del impuesto, dicen por acá. Bueno, en este caso 2, la respuesta correcta es la revocatoria. La revocatoria porque él dice, al final no es que hubo un mal cálculo del impuesto, sino que ya le están diciendo a él, posiblemente sea por el crédito fiscal, pueda ser que por ese motivo sea que la SAT le está ajustando. Aquí no nos dan como mayor información, ¿sí? Pero de repente que por ahí, por la procedencia del crédito fiscal, sea que le están ajustando el IVA de estos meses. Entonces él dice, no, si yo sí pagué correctamente, yo lo puedo demostrar porque tengo la documentación que me respalda que sí me aplicaba, por ejemplo, si fuera el caso del crédito fiscal o digamos, ahí sí que la naturaleza de lo que él vaya a querer demostrar, la operación que él quiere demostrar. Entonces, él lo que busca es dejar sin efecto, ¿sí? Que se anule esa resolución porque a ella no le corresponde pagar el impuesto. Entonces, aquí corresponde el recurso de revocatoria, ¿sí? Porque él tiene las pruebas para demostrar que él pagó correctamente el IVA en estos 3 periodos que la SAT está determinando que no. A veces es un poco complicado porque a veces hay tantas aristas y tantos pequeños detalles que puede variar de un escenario a otro, ¿verdad? Para nosotros, para cuestiones didácticas, en este caso, pues les ponemos los casos lo más simple que se pueda, pero a veces aquí alguien podría decir faltó información sobre algo, pero lo estamos viendo a nivel general, ¿verdad? Entonces, en este caso, procedería la revocatoria. Creo que ya no hay más participaciones. Vámonos con el último ejercicio.
Aquí tenemos y dice, la señora Prudencia Cabal está presentando un recurso de revocatoria para impugnar una resolución emitida por la SAT. Sin embargo, el empleado de SAT le indica que no procede el recurso, ya que no cumple con los requisitos exigidos por la ley. ¿Qué recurso tendría que interponer? Ya por acá están entrando respuestas, o curso, nos dicen por acá, o curso, que no logro leer a veces los nombres porque como está antes su carnet, ¿verdad? Entonces no, o curso me dicen por acá. Muchísimas gracias Alejandra, Pablo. Aquí estoy leyendo sus respuestas. El ocurso, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta correcta, estimados estudiantes, por aquí me siguen entrando respuestas, perdón, de Alfredo. Gracias a todos por participar. La respuesta correcta es el ocurso, ¿sí? Si no me quieren admitir para el trámite de la revocatoria, me voy al ocurso. ¿Y ante quién? Ante el tribunal del tributa, ¿verdad? Sería él el que le va a pedir a la persona que me lo está pidiendo, a que me están denegando, a ver por qué es que dice, según el que no se cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Y pues esos eran los 3 ejercicios prácticos que les traíamos nosotros esta tarde para que se pueda aplicar todo este conocimiento que yo sé que a veces abruma tanta información, pero en estos ejercicios se va consolidando ese conocimiento que se adquirió, ¿verdad? Entonces, no sé si antes de pasar ya al reporte de la asistencia, Álvaro tenga algo más que agregar y si no, pues recordarles ahí que vamos a pasarles un enlace en donde ustedes, por favor, van a poder llenar la asistencia, coloquen correctamente el correo electrónico, porque ahí es a donde se les va a hacer llegar la evaluación, que si la aprueban, van a tener acceso también al diploma de participación, ¿verdad? Entonces, voy a compartir, no sé, licenciado Álvaro, si antes dice, ¿tienen ustedes diagramas de los plazos? No, fíjese que estimado que no, diagramas oficiales como tal, ¿verdad? Porque aquí pues en la SAT si todo viene como con un documento oficial, no tenemos, ¿verdad? Estos esquemas nosotros los elaboramos haciendo como ese filtro, haciendo como ese ordenamiento que se hace en el procedimiento porque pues el código lo establece, pero a veces está como que un poquito regado, llamémoslo así en los artículos, pero oficial como tal no tenemos, sino más que lo que les presentamos acá, que fue elaborado por nosotros, ¿verdad? Entonces, no sé si Álvaro, ¿tienes algo más que agregar? Solo voy a ver aquí, creo que ahora es Álvaro el que tiene algún inconveniente. Ahí estamos, ya le di el rol a Álvaro, no sé si por ahí ya, creo que te Ahora, inconveniente también. Sí, ahora sí, Álvaro, ahí te vemos y te estamos bien. escuchamos. Sí. No, muchas gracias. Sí, justamente. Bueno, definitivamente, pues recomendarle a los estimados participantes de que puedan analizar su código tributario. Ahí prácticamente están los plazos, ahí pueden ustedes aprender sobre esta materia tributaria que ya nos indicaba Mildred. Es importante. A veces, pues se le da prioridad a otras, digamos, a otro estudio dentro del derecho, pero lo tributario es muy amplio y se pueden dedicar a esta actividad si ustedes así lo desean. Definitivamente hay mucho campo y donde pueden ustedes explotar esta información. Muchas gracias por participar en esta capacitación. Un saludo para todos ustedes y espero poderles acompañar en otra capacitación. Creo que había una pregunta sobre el pequeño contribuyente. Alguien me indicaba ahí en el chat de que si dentro de la informalidad era conveniente inscribirse como pequeño contribuyente o qué ventajas habían. Bueno, definitivamente lo importante es que si alguien va a realizar una actividad económica, pues se inscriba. Si sus ingresos no van a superar más allá de 150,000 quetzales en un año, perfectamente se puede inscribir en el régimen de pequeño contribuyente. La ventaja que tiene es que va a pagar un 5%. Es un régimen bastante simplificado para poderse inscribir y evitar este tipo de ajustes, este tipo de inconvenientes, de sanciones que después pues ya vienen, podrían derivar en multas muy grandes. Entonces es mejor cumplir. Si se genera poco, pues pagar poco en esa proporción. Es parte de lo que siempre indicamos en este tipo de capacitaciones y sobre todo, si tienen alguna duda, estamos para poderles apoyar. Ahí siempre tenemos el canal que hemos puesto a disposición de ustedes, ahí siempre con
con Ángel, ¿verdad? Que él fue el enlace para realizar esta capacitación. Muchas gracias. Y ahí, Creo que por ahí hay una mano levantada. Le vamos a dar acceso aquí. Ahí vamos a ver. Solo deme un segundito. Voy a darle acceso aquí al micrófono a Francisco, dice. Deme un segundito. Ahí estamos. Le mandé solicitud para que active su audio, Francisco. Buenas tardes, licenciada Mildred. Buenas tardes, licenciado Álvaro. Yo soy el Buenas auxiliar de esta tardes. clase buenas y de tardes. parte del doctor Edgar Chin queremos agradecerles por el espacio y coordinar esta actividad junto con Ángel. Gracias por impartir este curso de gran importancia para los alumnos en materia tributaria, les va a servir. Y agradecerles a los estudiantes también por estar atentos a la clase. Eso sería de todo y los dejo en uso de la palabra. Muchísimas gracias. Por aquí nos dice alguien, ¿tienen el dato de cuántos recursos de impugnación reciben al mes? Mire, seguramente sí, porque en SAT pues sí tenemos como que esa muy en cuenta la productividad y podemos ir determinando cuántos recursos ingresan. Yo en lo personal no tenemos ahorita la información, ¿verdad? Porque esto, nosotros estamos en el área de cultura tributaria y capacitación y este dato pues seguramente lo tiene tabulado Tributa, pero yo le insto a que pudieran consultar en la memoria de labores de la SAT, porque ahí está al final toda la información que a nivel institución pues se recibe. Posiblemente hay un apartado para este tribunal, que si bien es cierto es un tribunal que no forma parte de la SAT, sino que es un órgano independiente, puede ser que esté incluida esta información. Bueno, si no tenemos nada más ahí, Álvaro, no sé si vamos a pasar ahora a la asistencia. Por favor, ahí tenemos en pantalla el código QR para que lo puedan escanear y em, por registrar su asistencia. Como le repito, si hacen el favor de verificar que esté bien colocado su correo electrónico, que es una de las principales inconsistencias que tenemos cuando no les llega la evaluación, porque se les fue un punto de más, pusieron mal una letra, pusieron un correo al que ya no tienen acceso. Entonces, por favor, solamente verifiquen bien que esté su correo electrónico registrado de forma oportuna para que no vayan a tener inconveniente al momento de que les llegue su evaluación. Algo muy importante, Mildred, en relación a la evaluación, es más allá de un diploma de participación que ustedes puedan medirse, ¿verdad? En cuanto a la información que trasladamos, a ver si bueno, comprendieron adecuadamente esta información y si tienen alguna duda, pues también les podemos apoyar o pueden ustedes también verificar el código tributario en donde está plasmado prácticamente todo esto de los plazos y el procedimiento administrativo tributario en este caso. Gracias, Álvaro. Sí, es correcto. Y pues ahí les invitamos a que puedan también, si les interesó este tema tributario y quieren ustedes hacer currículum, en el portal de la SAT hay cursos asincrónicos en donde están disponibles las 24 horas del día. Ustedes ingresan al portal de la SAT en capacitaciones, ahí hay cursos dependiendo del tema, hay del ISR, hay del IVA, hay de herramientas electrónicas. Ustedes ven el curso que no dura más de una hora, se someten a la evaluación y si la aprueban con más de 70 puntos, pueden obtener un diploma de haber aprobado ese curso. Y ahí no tengo ahorita el dato exacto de cuántos cursos, pero es una cantidad bastante grande de cursos que se puede recibir de forma asincrónica, sin salir de su casa. Ahorita que ya vienen las vacaciones, ¿verdad? Si todavía no van o ya no tienen las preespecializaciones o escuela de vacaciones, qué sé yo, pues pueden también ahí invertir su tiempo capacitándose en materia tributaria. Bueno, pues creo que ¿hay alguna inscripción de ese curso? De los del curso de los cursos del portal, no. Ahí usted le hace clic sobre qué curso quiere ver y empieza a reproducirse los videos, ¿verdad? Están diseñados por módulos. Entonces no hay que inscribirse, sino que solo con ingresar a la página de la SAT, ustedes ya tienen el acceso directo al curso. Hay otros que sí son diplomados del IVA que acaba de empezar, que para ese sí se requiere inscripción previa, pero a veces como es tanta ahí sí que tantas personas que se quieren inscribir,
porque esos sí son cursos que duran más o menos, diplomados que duran 5 semanas, por ejemplo, si nos interesa el IVA, solo el IVA. Solo ese se nos da el diplomado y próximamente se va a lanzar el diplomado del ISR, ahí se tienen que inscribir, pero a veces se inscriben 3,000, ¿verdad? Y se agota ya el espacio en la plataforma, entonces hay que estar pendientes, por eso es importante seguir las redes sociales de SAT. Ahí Álvaro, te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Mildred. Sí, en el portal, al nada más ingresar, ustedes tienen esta pestaña de capacitación y ahí se abre prácticamente todos los servicios de nuestro departamento. Aquí tenemos cursos virtuales, los diplomados que decía Mildred, que esos pues se dan en fechas específicas, pero a los cursos se tiene el total acceso, ¿verdad? Cualquier curso que a ustedes les haya llamado la atención poder revisar. Digamos, hay algunos sobre herramientas electrónicas, vean ustedes, algo muy importante sobre esta razón electrónica del pago de timbres fiscales en tarifas específicas, que es algo muy relacionado al derecho, por ejemplo. Ahí lo pueden verificar ustedes, ahí están todos los temas de carácter tributario que ustedes pueden acceder prácticamente para poderse autocapacitar. Ahí es por módulo y al final pues van a recibir una evaluación y les va a llegar ahí también su diploma para que puedan ahí también adjuntar a su currículum cuánto diploma ustedes puedan llevar en materia tributaria. Bueno, estimados, yo creo que ya estamos ya sobre el tiempo, ya nos pasamos, así que les agradecemos a cada uno de ustedes su participación a este curso para la Superintendencia de Administración Tributaria. Siempre es un gusto poder ahí sí que sumar a su formación académica y el Departamento de Cultura Tributaria, pues nosotros tenemos como departamento este objetivo, poder ampliar los conocimientos tributarios y que empecemos a ver el tema tributario no como un tema engorroso, sino que una oportunidad en materia profesional. Así que les deseo a todos una excelente tarde, que Dios les bendiga y le dejo a Álvaro el espacio para que se pueda despedir. Muchas gracias. Igual, de igual manera, un honor haber participado en esta capacitación. Esperamos podernos ver pronto en una próxima capacitación, siempre al servicio de ustedes. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima.